FM 89.1, Radio Universidad. ...21 de las 10 de la noche en Plan de Radio, aquí en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza, y les habíamos prometido que íbamos a recorrer un poco la historia de una de las efemérides del día de hoy, 19 de abril, donde se celebra en nuestro país y al resto del continente el Día del Indio Americano. Lo voy a leer así, pero vamos a ver por qué. Tal vez está mal decir indio americano en conmemoración a un congreso indigenista. Y ahí vamos a empezar a deambular por diferentes conceptos y a abrirlos. Para eso está en comunicación telefónica Ana Gutiérrez Costa, docente e investigadora de esta Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de La Matanza. Muy buenas noches, Ana, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, Cristian, buenas noches. Muy bien, por suerte. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Bien, aquí estamos. La verdad que me encantó que te puedas sumar a la charla del día de hoy, porque es algo amplio para abrir justamente, y también sos integrante de Maloneras, ¿no? Después me vas a contar un poquito sobre este colectivo, los trabajos que hacen, las reivindicaciones que llevan adelante. Pero para ir sobre esta efemérides, acá en el programa trabajamos mucho esta temática que tiene que ver claramente en la narrativa y en la teórica, de alguna manera con la ecología, que trabajamos mucho también. Y si bien la historia marca, ¿no? Primera pregunta, una conmemoración de un congreso indigenista organizado en Pátzcuaro, Michoacán, México, esto es en 1940, entre la fecha del 14 y el 25 de abril, para mejoras, para reivindicaciones, etcétera. Uno se encuentra con la palabra Abya Yala, y quiero comenzar por ahí, ¿no? Para los que no saben del otro lado y le escuchan recién ahora o dicen, che, lo vi en algún lugar, en algún recital, en alguna cartera, en algún, no, y no tengo claro qué es Abya Yala. Bien, Abya Yala es el nombre que tenía nuestra tierra, lo que posteriormente se llamó América, antes de la llegada del español. O sea, Abya Yala era la tierra fértil, la tierra madre, donde estaba habitada por culturas, por numerosas diversidad de habitantes, de numerosas lenguas que se hablaban, ¿sí? Y Abya Yala sigue estando presente. Claro. O sea, todos habitamos el Abya Yala, ¿sí? Más allá de el nombre de América, ¿no? Que fue puesto muy posterior, que fue impuesto, ¿no? Después de la llegada de los españoles, que responde a un conquistador, al nombre de un conquistador, porque descubrió que no era las Indias, ¿no? A partir de ese descubrimiento del error. Entonces, bueno, eso es Abya Yala. Y qué interesante esto con el tema de Abya Yala, porque uno tal vez, yo en mi caso, medio más de adolescente, entrado en juventud, me entero del concepto, empiezo a saber, pero no se enseña en las escuelas, por lo menos tal vez hoy corregime, en algún lugar sí, pero yo no estuve formado en ese concepto, no me lo habían contado, y me parece que ese concepto viene a describir, como bien vos decías, muchas identidades que eran de otra manera, ¿no? Como cuando Galeano cuenta al respecto de no solo los cuerpos, la comida, el amor, la sexualidad, las relaciones interpersonales de los pueblos originarios, que no estaban ligadas a ciertos patrones religiosos o, para ser más claros, los 10 mandamientos. Claro, totalmente, todo ligado con lo que fue, lo que significó la conquista de este territorio, y lo que significó esta evangelización, ¿no? Traer una religión a este contexto que se imponía sobre las otras y se imponía como la única valedera, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Esta necesidad de imposición. Totalmente, y se imponía con una violencia tremenda, además. Con una violencia muy, muy fuerte, tremenda, y no solamente esa violencia física que causó tantas muertes,
sino que también la violencia simbólica, ¿no? Esto de imponerse, conquistar y negar, ¿no? Claro. Y prohibir lo preexistente. Lo preexistente, vos lo decís muy pero muy bien. Y la verdad que cuando uno trabaja el tema de lo preexistente, cuando piensa en estas situaciones, está. Los pueblos originarios, las comunidades originarias, si bien ocupan un lugar muchas veces de pobreza, lugares sociales que cuestan mucho ser visibilizados, están. Y están tal vez bregando por más derechos. ¿Cómo ves, porque vos trabajás la temática, que ha sido tal vez la última década, incluso digo desde Néstor Kirchner y Cristina Kirchner para acá, con críticas que tengo justamente hacia ellos también, en base a políticas con los hermanos originarios, pero con una apertura muy distinta a lo que venía pasando antes? ¿Te parece que se fue tomando terreno y fueron recuperando las comunidades ciertas, no te diría derechos, porque es como que entre comillas están esos derechos, pero ciertas concepciones que se pudieron poner en tela de juicio, ¿no? Con respecto a lo que se venía viviendo? Sí, totalmente. En el último tiempo hay un intento, seguramente siempre va a haber críticas, ¿no? Uh-huh. Porque en esto de rever, repensar, ¿no?, nuestra historia, también como decías vos, que fuimos al colegio, a la escuela, y nos enseñaron otras cosas, y de repente ir empezando a descubrir algo nuevo, ya que haya una intención, ¿no?, de visibilizar. Y esto que vos decís de están presentes, ¿no?, están acá, porque hay algo bastante común, ¿no?, que hablar de los pueblos originarios Uh-huh. en pasado, ¿no? Vivían, hacían, como si fuera algo inexistente, ¿no? Cuando uno habla de lo precolombino antes de la llegada de los españoles, y ahí quedó, ahí no siguió, no hay nada después. Entonces, en esta intención, ¿no?, de revalorizar, de hacer visible, fíjate que ahora, justamente en el censo, una de las preguntas es que es la primera vez, ¿no?, que se pregunta sobre si es descendiente de indígenas, ¿no? Qué interesante. Ana, no sabía esto porque todavía no hice el censo. Está mal de mi parte, lo debería haber hecho. Pero es muy interesante esto, que por lo menos se agregue ahora, ¿no? Claro, sumamente interesante, ¿no? Y da la pauta bueno, hay una población muy grande, muy extensa. Pensar que está comprobado que más de la mitad de los habitantes de Argentina tienen sangre originaria. Totalmente, sí. Y eso es negado. Entonces, que un censo, ¿no?, pregunte si tiene orígenes que tengan que ver con los pueblos originarios. Y lo que es interesante también es que lo pregunta aún, no recuerdo bien cómo dice, ¿no?, pero aún Sí. no hablando la lengua, aún reconociéndose perteneciente a otra cultura, ¿no? Esto de la presencia, ¿no?, no algo en el pasado. Comprendo, porque me parece importante esto que estás diciendo. Yo estaba mirando un poquito el tema de Maloneras Una y quisiera que me cuentes qué es Maloneras, ¿no? Como movimiento, como gente que está trabajando para reivindicar derechos. Y recién no quiero olvidarme de algo. Pensaba en María la Grande, que pasamos un tema acá de Montojo y la Suma, que tiene que ver con esta cacica tehuelche de comienzos del siglo, que últimamente también se la reivindicó más en base a las luchas, ¿no?, en la sociedad del feminismo, porque antes por ahí no estaba tan reivindicada la figura de María la Grande, o justamente de otras cantantes, de comunidades mapuches. Digo, hay una revisión también en ese sentido del feminismo que trae a las comunidades originarias a decirles, ustedes también fueron negados, sus derechos también fueron negados, no los nuestros como mujeres nada más. Sí, totalmente. Está muy relacionado y muy ligado todo lo que es los feminismos y la búsqueda de los feminismos también con las imágenes de los pueblos originarios. Sí. Es parte de lo que se vive en la actualidad, que es muy interesante en esto de repensarlo, ¿no?, de construirnos estas
palabras, esos conceptos tan en boga. Totalmente. Ana, ¿qué es Maloneras? Bueno, Maloneras es un grupo, un equipo de investigación. Oficialmente no tiene ese nombre. Maloneras surge en la Universidad Nacional de las Artes, donde también soy docente hace muchos años, y surge del aula, de lo trabajado en el aula con colegas en la materia Historia del Arte. Vos sabés que vengo del arte. Sí, totalmente. Y bueno, trabajando lo que es el arte latinoamericano y argentino, específicamente en el nivel que toma el siglo XIX, un siglo bastante interesante como para entender muchas cosas, porque fue el siglo donde se constituyó el Estado Nacional Argentina. ¿Y cómo se constituyó, no? Claro, cómo se constituyó, eso, bueno, está en lo histórico, pero lo interesante es que en esa constitución, ¿no?, de estas luchas del siglo XIX, cuando se instala el modelo de nación, se plantea una nación blanca, europea y civilizada. Y católica. Y católica. Aunque después también laica, ¿no? Porque el catolicismo representaba el atraso, representaba la colonia. Pero bueno, eso nos meteríamos en las cuestiones propias del siglo XIX, pero bueno, abordando, ¿no?, la historia del arte, empezamos a ver y a trabajar en el aula, decir, bueno, el arte latinoamericano y argentino. El arte argentino, había como un agujero en la bibliografía, en los datos, ¿no? En el XIX está de generación del 80, que arte previo al Ana, qué lindo, no perdón que te interrumpa, perdón, porque aparte quiero contarle a la audiencia, Ana fue docente mía, es una gran docente, también además participó de un documental que yo hice hace mucho y digamos, lo tenés tan claro el tema, ¿no? Y cuando decís, había un agujero ahí histórico y aparece la generación del 80, tenemos que esclarecer, tenemos que frenar, ¿no? Todos estos próceres que están llenos de monumentos en nuestro país, Roca, Mitre y compañía, que claramente contaron su historia. Claro, esa es la parte de la construcción de una nación, ¿no? O sea, el propio concepto de nación es unificar todo un territorio muy disímil, donde está habitado por muchas culturas diversas, con muchos orígenes diversos, con muchas lenguas diversas, unificarlo en este concepto de nación, ¿no? Ahora es todo uno, se habla una lengua, se tiene una única historia que se comparte entre todos y se hace un relato histórico. Y en ese relato histórico, todo lo que sucedió previo a la conquista no existe. Claro. Ahí surge también esto de, bueno, somos países nuevos, en tanto Estado-nación somos tan nuevos como la mayoría de los estados de Occidente. Ahora, como historia... Sí, no nos sacan muchos años Estados Unidos, Canadá, digamos, son 40, 50 años, no es una cosa diferente. Claro, totalmente. Y con Italia estamos ahí parejos. Sí, lo mismo. Europa tiene esa particularidad, ¿no? Lleno de principados, que hoy vemos sus series en Netflix, que recién pudieron resolver sus cosas hace 300 años, ponele. Claro, totalmente. Bueno, acá la parte más interesante es esta negación del pasado, ¿no? Es como, acá no hubo nada, somos jóvenes. Estamos hablando de culturas en nuestro territorio, desde Mesoamérica hasta nuestro territorio, de miles de años antes de Cristo, de la era cristiana. Entonces, no tenemos historia. ¿Por qué esa negación de esa historia? Y ¿por qué también genera tanta cuestión? ¿Cómo decirlo? Moviliza mucho, ¿no?, hablar de estas cuestiones, cuando tendría que ser algo natural, ¿no? Es parte de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra memoria.
Totalmente, aparte es una historia rica la de Abya Yala, y desde Mesoamérica, digamos, hasta lo que es Tierra del Fuego, las comunidades han sido tan diferentes y han abogado por diferentes creencias que es maravilloso. Yo compré un libro hace muy poquito que tiene que ver justamente con los diferentes dioses, pero para niñas, ¿no? Los diferentes dioses dibujados y los diferentes mitos. Y están desde Canadá a Tierra del Fuego, ¿no? Desde lo que es el Inti en Perú a lo que es Viracocha también, y después justamente yendo más para el sur aquí en Argentina. Tenés de todo, y la verdad que es una historia tan rica y tan diferente que algo que me parece bueno compartir, ¿no? No se le escapa a los conflictos en el análisis de los pueblos originarios, porque la crítica muchas veces fue que los pueblos originarios eran rosas, ¿viste? No se peleaban, no se mataban. No, también, digamos, tenían sus problemas y también actuaban como humanos de poder, por así decirlo. Pero hubo alguien que llegó a aplastar todo esto, que llegó a querer comer todo esto y pasarlo por arriba por un modelo económico, social y político que es en el que vivimos, más que nada, digamos, económico. Preguntarte por último, desde Maloneras, ¿no? Que es el movimiento justamente y donde están reivindicando estas situaciones, ¿cómo ven el tema en las escuelas y el tema en los colegios? Porque a veces la sensación me da de que cuando vamos a la universidad ahí nos enteramos un montón de cosas que por ahí de casa venían un poco medias, depende de dónde vengas, ¿no? Claro, depende de dónde vengas. Venían un poquito solapadas o, bueno, sí, por ejemplo, en mi caso, mi abuelo santiagueño, la madre de él era descendiente directa de, digamos, pueblos originarios, ¿no? De Tobas, del norte, etcétera. Pero si no, viene un poco más lejano. ¿Cómo lo ven en las escuelas en los primeros años? La primaria, por así decirlo. Y un poco sigue estando esta cuestión que depende, ¿no? Porque todavía está muy arraigado a aquella enseñanza, ¿no? Que viene de la nuestra, ¿no? Como yo decías hace un rato. Pero hay muchas escuelas donde se está revirtiendo, se revierte esto, se tiene, a vos te pasará con tu hija, ¿no? Que tiene por ahí otra mirada, ¿no? En Sí. la escuela. Sí. Y Maloneras un poco, ¿no? No, un poco no, es mucho, ¿no? Su objetivo también es, vos decías, en la universidad, recién en la universidad uno empieza a ver otras cuestiones, ¿no? Y eso también fue algo que desde el aula estuvimos viendo, porque decíamos, esto tiene que salir del ámbito académico únicamente, porque se habla en los congresos, se habla y se intercambia bibliografía, pero la motivación, quizás el puntapié, ¿no? Para empezar y presentar un proyecto dentro de la Universidad de las Artes, un proyecto en el programa de incentivos del Ministerio de Educación, fue también un contexto, porque vos hablabas del último tiempo, ¿no? Pero en un contexto donde de repente empezaban a aparecer cuestiones que eran muy decimonónicas, ¿no? Esto de estigmatizar a los pueblos originarios, de poner a los pueblos originarios como el peligro, los que amenazan, volvía a la idea esa del malón, ¿no? Total. Y esto de que viene el presidente de España y los granaderos, ¿no? La escoltan con la bandera española, ¿no? Era fuerte, era una simbología muy fuerte. Totalmente. Entonces, ahí empezamos a pensar en el proyecto y uno de los objetivos era también la difusión dentro del ámbito de la UNA y también fuera. Total. Quería agregar la declaración de Alberto Fernández, ¿no? La desafortunada declaración, justo venimos de los barcos, ¿no? Nosotros. O sea, la verdad que a mí me dolió porque justamente viniendo de un gobierno que, digamos, aboga por ampliar derechos, me dolió muchísimo, pero pienso que es tal vez el peronismo champán de Puerto Madero y hay otras cosas más que no vienen al caso. Hoy en día, justamente a partir de ayer, comenzó la memoria de Napalpí en la provincia de Chaco. Totalmente. En una transmisión mañana, hoy martes también, ayer fue lunes, hoy martes a partir de las 8 en la Casa de las Culturas de Chaco, y hay un cronograma de actividades enorme
desde Enorme, hoy, sí. 26 de abril, 27 de abril. Por último, Ana, ¿cuántas masacres, no? Más allá de Napalpí, cuántas masacres que han sufrido los pueblos originarios? Recuerdo a Osvaldo Bayer, que lo entrevisté en diferentes oportunidades y 2 veces pude estar con él cuando me contó la anécdota de las orejas. Y realmente a mí me agarró en ese momento un calor en la panza de miedo. Yo esto lo quiero compartir con vos, como con toda la audiencia que está del otro lado, de ese miedo que te agarra cuando te agarra calor en la panza, en las piernas, que la sangre se te pone de otra manera, contando esas anécdotas de los indios que para quedar vivos en el sur ofrecían sus orejas y los ingleses les cortaban las orejas para presentar el parque como si los hubiesen asesinado. Eso hemos vivido, eso ha vivido la cultura argentina preexistente. Totalmente. Y vos hablabas, volvamos a este concepto de preexistente y al tema de las efemérides, ¿no? Recién en 1994 se reconoció en la Constitución argentina a los pueblos originarios como preexistentes, ¿no? Esta difícil, ¿no? de incorporar, de pensar naciones, una idea de nación plurinacional, incorporando a todos, ¿no? Total. Y qué problema que tenemos ahí, porque no nos pasan solo los argentinos, pero qué problema que tenemos ahí, tomando así como los grandes estandartes de el mundo y la civilización occidental, ¿no? Eso es algo que sigue por ahí. Ana, Maloneras lo pueden encontrar en @maloneras, en Instagram, también en Facebook, supongo, y la gente ahí puede ver, por supuesto, las publicaciones, las reivindicaciones en diferentes fechas con respecto a nuestro continente, a Villa Yala, que repetimos es el primer nombre que se le dio, el primer nombre que le han dado los pueblos originarios. Y por supuesto te agradezco muchísimo que te hayas sumado. Si querés agregar algo más, por supuesto aquí en Plan de Radio, que nos haya quedado en el tintero, el micrófono es todo tuyo. Agregarte la página web de Maloneras, bien, maloneras.wixsite.com. Ahí está todo, además de este calendario malonero, ¿no? que muestra las efemérides, ¿no? Y que hace pensar, no solamente reivindica las fechas, sino que las utilizamos como para repensar, ¿no? Ciertos conceptos y ciertas cuestiones tan enquilosadas, ¿no? Y ahí en la página web pueden hacer todo un recorrido muy interesante. Buenísimo, perfecto. Entonces nos queda claro y obviamente aquí el micrófono de Plan de Radio para que podamos hablar de estos temas y muchos otros más. Gracias, Cristian. Un abrazo, muchas gracias a vos. Ana Gutiérrez Costa, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Matanza, también de la Universidad de las Artes, una persona que sabe mucho del tema y lo lindo, ¿sabes qué es? Que lo puede relacionar con esto. La pregunta de que no teníamos historia antes, que no había historia antes de la Constitución, de la corona, del criollaje, no había cosas acá. Las comunidades originarias, yo por ejemplo, de mi parte, mi padre italiano, toda la familia de mi padre viene de Calabria, de mi madre, de acá, criollos, y de Santiago del Estero, mi abuelo Benjamín, y descendiente directo justamente de una comunidad originaria, su madre. Entonces, todos tenemos ahí, ¿no? Una mezcla con el pasado del continente, con el pasado total de este continente. Había Yala. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.